Hereditary, dirigida por Ari Aster en 2018, es una película llena de momentos que te vuelan la cabeza, y en este vídeo veremos cómo están construidos algunos de esos momentos. Pero como se suele decir, el diablo está en los detalles, y los dos detalles que os voy a explicar de Hereditary van a hacer que volváis a verla y alucinéis. En este vídeo van a haber spoilers, así que si aún no la has visto, aquí te espero. Hereditary nos cuenta la historia de una familia que tras perder a la abuela comienza a verse envuelta en situaciones cada vez más extrañas. Pronto se descubre que la difunta era la líder de un culto que busca la resurrección del demonio Paimon. Paimon se halla en el cuerpo de Charlie, la hija pequeña de la familia, pero para recuperar todo su poder necesita estar dentro de un cuerpo masculino, por lo que va tras Peter, el hijo mayor. Todo lo que va a suceder en la película va encaminado a la resurrección del demonio Paimon, y los miembros de la familia protagonista son apenas unos muñecos en manos de su destino. Con estas ideas en mente, el director Ari Aster plantea su película sobre dos elementos principales. Por un lado, los colores, en concreto azul, amarillo, rojo y verde, y por el otro, el encuadre, o mejor dicho, un tipo específico de encuadre en los planos generales. Pero antes, he de explicaros qué es el encuadre. Cuando decidimos capturar una imagen con una cámara, estamos eligiendo qué parte de la realidad capturamos. Esta parte queda encuadrada en los límites del objetivo. Esos límites enmarcan la imagen, y es sobre este marco sobre el que construiremos el plano que vamos a mostrar, distribuyendo en él los diferentes elementos para componerlo. O dicho más sencillo, el encuadre es el límite que define qué vemos y qué no vemos en el plano. Aquí tenemos un plano cualquiera. El contorno rojo que os marco determina el encuadre de este plano. A modo de ejemplo y para la explicación, voy a manipular este encuadre. Como veis, hay elementos del plano original que ya no aparecen en la imagen. Y sí, como lo que estoy haciendo es ampliarla, los elementos que sí aparecen lo hacen más grandes, pero eso no es lo importante. Quedaos con la idea de que el encuadre es lo que marca los límites del plano. ¿Y cómo usa esto Ari Aster? Tras mostrarnos la necrológica de la abuela, la película se inicia con este plano, la casa del árbol donde al final Paimon será coronado. Lo interesante es cómo nos la muestra. No se trata de un plano de la caseta en sí, sino que la vemos reencuadrada en el marco de la ventana. Es decir, tenemos el encuadre que marca el plano y dentro de este hay unas líneas, en este caso el marco de la ventana, que sirven para reencuadrar un elemento. La película va a jugar constantemente con reencuadres dentro del plano. La idea general es que los personajes nos parezcan miniaturas, como si cada imagen fuera una especie de diorama en el que los personajes son meros muñecos en manos de algo mayor. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues porque la cámara se mueve, nos muestra una estancia llena de miniaturas y se centra en la maqueta de una casa. Avanza hacia una habitación de la maqueta y de repente es un plano general de la habitación de Peter. En apenas un movimiento de cámara, Ari Aster nos acaba de instalar en la cabeza la idea de que estos personajes están en manos de algo mayor, ya que los ha presentado como meras miniaturas. Además, hemos comenzado con un plano del lugar donde Paimon va a ser coronado, por lo que el movimiento de cámara nos está vinculando a Paimon con el destino de la familia, y más específicamente con el destino de Peter. Quiero dejar claro que en este punto de la película, apenas unos minutos, es imposible que como espectadores lleguemos a esta conclusión. Lo importante es que el director ha decidido unas normas para contarnos la historia visualmente, y va a ser fiel a ellas a lo largo de la película. Las normas con las que juega Ari Aster para contarnos esta historia no van a ser obvias, pero afectarán a la manera en la que percibimos la película de manera inconsciente. A lo largo del film vemos que Annie trabaja creando estos dioramas con miniaturas. A medida que la historia avanza, descubrimos que la mujer plasma en su trabajo momentos que realmente sucedieron en su vida. De esta forma, se nos vinculan las miniaturas a los hechos. Este encuadre concreto, en el que la realidad parece un diorama, es el que el director va a utilizar de manera recurrente a lo largo del film. Y como está vinculado a Paimon, usará este tipo de encuadre en situaciones que vayan a desembocar eventos que ayuden a su retorno, o en situaciones que sean consecuencia de su influencia. Charlie, la hija de Annie, también construye miniaturas, pero ella lo hace con lo que encuentra. Sus miniaturas son toscas y feas. Se podría decir que son defectuosas. La niña tiene dentro a Paimon,
pero como el demonio necesita de un cuerpo varón, Charlie es el equivalente a un cuerpo defectuoso, igual que sus miniaturas. De hecho, poco antes del final, vemos que Joanne, la mujer sectaria, tiene una representación de lo que va a suceder, con muñecos hechos con botes de pintura representando a los sectarios inclinados en la coronación de Paimon, renacido en el cuerpo de Peter. Ari Aster nos va asociando esta idea también mediante el montaje. En varios momentos, ya sea por un movimiento de cámara o por un corte directo, pasaremos de los personajes a las miniaturas o viceversa. Y en otras ocasiones, veremos los dioramas encuadrados de una forma que se nos hagan muy similares a los planos que nos muestran de la familia. El film termina con este plano. Paimon es coronado en el cuerpo de Peter mientras los sectarios le alaban. Pero fijaos bien, la imagen parece un diorama. El plano no está filmado desde dentro de la caseta, sino que vemos los bordes y el fondo es negro, como si estuviese en un lugar indefinido. De la misma manera que Annie plasmaba en sus maquetas momentos de su vida, la película termina retratando en una maqueta la resurrección de Paimon, una maqueta donde los muñecos son personas reales. Por cierto, he tenido que censurar un poco el plano porque a YouTube no le gustan los culos. Hablemos ahora del código de colores que utiliza el director para transmitir ideas. La gama cromática de la película se basa continuamente en los colores azul, amarillo, rojo y verde, pero a lo largo del film los colores van quedando asociados a diferentes ideas, de manera que el color aporta información sobre lo que está sucediendo casi sin que nos demos cuenta. Ari Aster utiliza el círculo cromático RGB como base para su código. Lo sobrenatural está representado por la franja que va del amarillo al rojo. El amarillo es el color asociado directamente a Paimon y a la secta, y lo veremos en elementos que tengan que ver directamente con ella, como el libro de espiritismo de la abuela, o como un color predominante en las escenas cuando el ambiente se vaya enrareciendo debido a la influencia del demonio o sus seguidores. Cuando la familia vuelve a casa después del entierro, la cámara nos muestra un plano general, y hace un pequeño traveling hacia adelante como el que nos llevó hasta la habitación de Peter cuando era una miniatura. La idea sutil es: estas personas son meros muñecos. ¿Y en manos de quién? Bueno, cuando las luces se encienden, el amarillo baña por completo la casa, y así va a ser durante prácticamente el resto del film. Es decir, el amarillo asociado a Paimon y la secta domina por completo la casa de muñecas donde viven los protagonistas. El rojo está asociado al peligro, y lo veremos en personajes que están en peligro y en personajes que van a suponer un peligro. Annie va a estar en constante peligro, ya que Paimon se la quiere quitar de en medio, y la veremos llevar prendas rojas durante muchos momentos. Pero el personaje más asociado al rojo es Joanne. En el tramo final del film descubriremos que Joanne es una sectaria que era amiga de la madre de Annie. Por lo tanto, Joanne busca ayudar a la resurrección del demonio. La primera vez que la vemos es cuando Annie va al grupo de ayuda, pero el personaje queda apartado en el plano de forma que pase desapercibido para el espectador, algo muy parecido a lo que expliqué en el vídeo de Harry Potter sobre cómo nos presentan al profesor Quirrell. Te dejo un enlace a ese vídeo aquí para que lo veas cuando acabes este. En esta escena, Joanne viste de azul, el color que la película asocia a la normalidad, pero hay dos detalles muy curiosos. Este es el plano donde vemos que Annie ha decidido acudir a un grupo de ayuda. De fondo y desenfocada podemos ver a Joanne, que viste de azul. Lo curioso es que en la pared detrás de ella, y a la altura de su cabeza, un extintor rojo resalta casi como una flecha que la señala. En el siguiente plano general, Joanne está a un lado, y como he comentado, no hay nada que nos haga reparar en ella. El detalle es que en el respaldo de su asiento cuelga un bolso amarillo, bolso que le veremos más adelante, y bueno, ya sabéis qué significa el amarillo. Estos dos detalles no significan que el espectador vaya a entender un montón de asociaciones complejas como las que estoy explicando en el análisis. Simplemente significan una coherencia interna en las normas narrativas que nos marca el director. ¿Puede haber más gente vestida de amarillo u otros colores? Sí, pero especialmente hay que recordar quién es quién, y eso hay que marcarlo. La siguiente vez que vemos a Joanne, ya viste de rojo y porta su bolso amarillo. La mujer busca acercarse a Annie y acelerar el proceso de resurrección de Paimon, por lo que cromáticamente ya se nos avisa: peligro. Annie le explicará a Joanne una experiencia en la que, sonámbula, casi quema a sus hijos. Esa misma experiencia será revivida por Annie como una pesadilla más adelante en el film, pero la función clave de Joanne es introducir a Annie en el espiritismo, para facilitar la llegada del demonio.
La escena clave en términos de color está en un encuentro aparentemente casual entre los dos personajes. No es solo que Joan vaya de rojo. Como digo en todos los vídeos, tenemos que recordar que algo no sale en un plano si el director no quiere, y que en una producción, por lo general, se tiene controlado todo aquello que va a aparecer en el plano, y cuándo va a hacerlo. Joan comienza a hablarle a Annie de una supuesta experiencia con un espiritista que le ha permitido hablar con su difunto hijo. La cámara sigue a las dos mujeres a un hueco entre dos coches, y Joan queda a un lado de la imagen, tapando un coche rojo aparcado al fondo. Mientras la mujer le va contando a Annie la posibilidad de hablar con los muertos gracias al espiritismo, de forma totalmente orgánica, un hombre comienza a caminar hacia el coche aparcado tras ella. Joan va convenciendo poco a poco a Annie de probar el espiritismo, y justo cuando le pregunta si tiene algo que hacer en ese momento, el coche rojo arranca y visualmente le vemos ir de Joan a Annie. El espiritismo va a ser la llave que abra la puerta al caos que se va a desatar en lo que queda de película, por lo que es un grave peligro. Y visualmente vemos que el rojo sale de Joan y traspasa a Annie. Y como este peligro tiene siempre que ver con los planes de Paimon, el rojo queda dentro del concepto sobrenatural en el uso que le da Ari Aster al círculo cromático en esta película. ¿Y qué queda en el lado opuesto de la franja de colores sobrenatural? Los azules. Y este es el color que representará a la normalidad. Lo veremos en las notas que Annie se pone para centrarse en el trabajo. Y lo veremos sobre todo como el color de ropa de Steve, que se presenta como el personaje más sensato y pegado a lo cotidiano. El detalle clave de este color lo tenemos en un momento que puede pasar muy desapercibido. Annie se encuentra concentrada en su trabajo tratando de superar la muerte de Charlie. En un post-it azul tiene anotada la pregunta de si debería llamar a la galería donde se va a exponer su obra para pedir que le den más tiempo. Pasamos a otro plano donde vemos que tiene varias pinturas, entre ellas la amarilla, la azul y la naranja. Cuando Annie va a coger el bote naranja, el bote azul se cae solo y se derrama. Por cierto, el naranja está asociado a Charlie, pero explicaré eso en un momento. El detalle es que el bote azul cae totalmente porque sí, como si algo que no podemos ver lo hubiese tirado. La pintura azul se derrama mientras Annie trata de limpiar el estropicio. De nuevo, el azul es el color asociado a la normalidad, y acabamos de ver cómo esa normalidad se ha desparramado totalmente. Un papel se mancha un poco y Annie trata de limpiarlo. Precisamente es el papel donde está el número de teléfono de Joan. Y aquí es donde diréis, qué casualidad que la pintura manche precisamente el papel del teléfono de Joan. No hay casualidad. Algo sobrenatural ha tirado ese bote. Y precisamente lo ha hecho cuando Annie cogía el color asociado a su difunta hija. La mujer se pondrá en contacto con Joan. Y aquí es cuando la normalidad abandonará la película. Se desparramará, como la pintura. Pero la cosa no queda aquí. La franja de colores que va de lo normal a lo sobrenatural es el verde. Técnicamente también podrían haber sido el lila y el rosa, pero Ari Aster vincula el color verde al concepto de resurrección de Paimon. La caseta donde Paimon será coronado es amarilla, pero está rodeada de verde por la vegetación. En el tramo final del film, cuando Joan trata de expulsar a Peter de su cuerpo para que Paimon pueda entrar, el verde es el color predominante en el plano del chico, incluso va vestido con una chaqueta verde, y cuando el muchacho no pueda más y se tire por la ventana, caerá en el jardín, lo que supondrá su muerte y el renacer de Paimon. Y para acabar, hablemos del naranja. Este color está vinculado a un único personaje, Charlie. En este círculo cromático, el naranja está entre el amarillo y el rojo, es decir, el color de Paimon y el color del peligro. ¿Por qué? Como ya he mencionado, Charlie es un recipiente defectuoso para Paimon, porque el demonio necesita un cuerpo varón, de modo que su color no puede ser el amarillo. Paimon deberá salir de ese recipiente para alcanzar su nuevo cuerpo, por lo que la niña está en peligro. Esta suma de conceptos hacen que el naranja sea el color que mejor la define, ya que es la suma del amarillo más el rojo. Por cierto, esta idea de la imperfección se trabaja también desde la caracterización del personaje. Esta es Milly Safiro, la actriz que interpreta a Charlie, junto al director del film, Ari Aster. El director nos presenta deliberadamente a Charlie como una niña fea, con algún tipo de problema. De hecho, tiene una alergia grave. Es decir, tenemos que entender que, para la historia, esta niña es defectuosa. Como dato curioso, deciros que en la película El Exorcista, el director William Friedkin hizo exactamente lo contrario. Presentó a Regan como una niña guapa, buena y dulce, para que el contraste con su aspecto y actitud cuando estuviera poseída afectara más al espectador. En los primeros minutos del film, Charlie se verá atraída hacia una mujer que está haciendo un ritual
por un destello de luz que representa al demonio. Annie la ve y la lleva de nuevo a casa. ¿Qué tiene de especial este momento? Charlie ha sido atraída hacia ese lugar. De hecho, en su camino hacia allí, se nos ha mostrado este plano cenital, es decir, desde arriba, como si fuéramos un ser que puede mirarla desde las alturas. En este punto, los colores dicen mucho. Charlie con su naranja y bajo este tiene el amarillo. Annie llega vestida de azul, el color que el film asocia a la normalidad, pero el color que predomina en el plano es el verde, color asociado al renacimiento de Paimon. La niña se halla prácticamente sepultada en la hierba alta, y su madre quiere protegerla, por lo que se la lleva de allí sacándola de la mayor parte del verde. Ari Aster está utilizando los colores para contarnos el subtexto de la escena. Lo que sucede es que Annie se está llevando a su hija de vuelta a casa. Lo que realmente sucede es que Annie está evitando el renacer de Paimon, aún sin saberlo. Pero el demonio tiene el control del destino de los personajes. Y cuando entran en la casa, el encuadre y la luz amarillenta nos lo dejan claro. Cuando Annie le dice a Charlie que irá con Peter a la fiesta, el chico entra en escena y se sitúa reencuadrado doblemente por el marco y por la puerta. Además, Ari Aster hace una cosa muy interesante en este plano, ya que Charlie se sitúa en medio de la imagen, justo debajo de la luz, y separando a Annie y Peter. De hecho, su muerte les distanciará aún más. Aunque la luz es amarillenta, la zona donde está el muchacho es mayoritariamente verde, mientras que Annie está totalmente bañada por la luz amarilla. Del mismo modo que hace un momento Annie ha apartado a su hija del renacer del demonio sin saberlo, ahora la está mandando a su muerte también sin saberlo. Pero esta vez es porque el demonio está jugando con ellos, como sabemos por el encuadre de la imagen, que podría ser perfectamente uno de los dioramas que hemos ido viendo. La anticipación es un elemento muy importante en el género del terror y en el suspense. Darle al espectador una pista de lo que está por venir para que crea que sabe lo que viene y luego jugar con sus expectativas, cumpliéndolas o retrasándolas para sorprenderle. Sin embargo, Hereditary por lo general juega la anticipación de una manera más dramática. Esta es la primera vez que vemos a Charlie en la película. La niña ha dormido en la caseta del árbol, lugar donde se coronará a Paimon. Su padre llega y ella se pone rápidamente de pie, y entonces la vemos en un plano contrapicado sobre el fondo amarillo. Como ya expliqué en el análisis de Seven, el plano contrapicado suele dar sensación de grandeza al elemento que muestra, y además la chica está en la caseta donde Paimon será coronado, y el plano la muestra rodeada de amarillo, el color de la secta y el demonio. Ella debería ser Paimon, pero no puede porque no es el cuerpo adecuado. Mientras está en clase, la profesora le llama la atención por estar haciendo sus muñecos durante un examen. La chica de nuevo tiene que aceptar que la reprendan como en el momento anterior, pero vemos como un pájaro se estrella en la ventana y se mata. Claramente hay algo raro en esta niña. Más adelante, Peter es obligado a preguntarle a su hermana si quiere ir a la fiesta con él. El chico es quien acabará siendo el cuerpo de Paimon. ¿Y qué hace el director? Peter se acerca a la habitación de Charlie mientras la busca, y vemos que la habitación de la chica está por encima, así que él asciende momentáneamente en el plano. Pero, ¿sabéis que esta idea ya la ha usado casi al inicio del film? La familia llega del funeral de la abuela y Charlie sube la escalera quedando por encima del resto, pero su padre le dice que se quite los zapatos, por lo que la niña vuelve a bajar al ser reprendida. Se quita los zapatos y vuelve a subir saliendo del plano esta vez. Tras ella, y caminando como un zombie, sube su hermano Peter. Así se moverá Peter tras acoger dentro a Paimon, y así le veremos cuando suba a la caseta donde será coronado, en un plano contrapicado. A lo largo de la película hay escenas que parecen estar inconexas entre sí, pero que en realidad sirven de anticipo a lo que va a suceder. Veamos la primera secuencia del colegio. Charlie está distraída, construyendo su muñeco en vez de hacer el examen. La profesora la reprende, y por medio de un cambio de enfoque se vincula el pájaro estrellándose en la ventana con la niña. La escena termina con un plano de unas tijeras desde el punto de vista de Charlie, y por corte directo pasamos a un primer plano de Peter. En la clase del chico están hablando del destino de los héroes clásicos y cómo estos no pueden escapar de él. El ejemplo se centra en Hércules, y una compañera de Peter explica que el defecto de Hércules es la arrogancia, ya que se niega a ver las señales que recibe durante toda la obra, del mismo modo
que el propio Peter no se percatará de las señales que atan su destino. Lo interesante es que de la misma forma que un cambio de foco nos vinculó a Charlie con la muerte del pájaro, ahora un cambio de foco mientras la chica se explica nos vincula a Peter con el defecto de Hércules, mientras precisamente nos dejan claro que el chaval no está prestando atención. En un momento de la clase, el profesor pregunta qué es más trágico, que los personajes tengan elección o que no la tengan, y la respuesta que se nos da es que es más trágico que no la tengan, ya que eso les convierte en piezas, o como nos muestra Ari Aster, miniaturas. En la pizarra tras el profesor se puede leer escapar del destino, relación entre conocimiento y responsabilidad, y ningún hombre se considera afortunado hasta que ha muerto. Os dejo a vosotros juzgar si estos puntos tienen que ver con Peter. La escena del chico termina con la explicación de la compañera sobre lo trágico de un destino del que no se puede escapar, y la secuencia continúa con una última escena de Charlie que comienza con este plano, el pájaro muerto en el verde césped. ¿Y sabéis quién morirá en el césped tras caer por la ventana? Exacto. Hay tres ideas especialmente interesantes en cuanto a sonido a lo largo del film. Por un lado, tenemos la secuencia que va desde que se descubre la muerte de Charlie hasta su entierro. Tenemos un plano de Peter con la mirada perdida que aún no asimila lo que ha sucedido. De fondo, oímos a Annie despedirse. En este punto, el sonido nos pone en la piel de Peter, ya que todo se oye lejano y con reverberación, casi como si fuera un sueño, remarcando el estado de shock del chico, y entonces el grito desgarrador. Como ya he comentado en los análisis de Alien o Tiburón, ninguna imagen va a ser más potente que la que pueda producir la imaginación del espectador, y pocas cosas alimentan más la imaginación que un grito desconsolado. Y ahí es cuando nos muestra la peor imagen posible. Vemos entonces a los padres devastados, mientras Peter es prácticamente una sombra, y llegamos al entierro en el que, a medida que el ataúd baja, el verde gana presencia. Y ya sabemos lo que esto significa, pero el plano sigue bajando y nos muestra todo lo sucio y turbio que hay bajo la superficie. La clave de toda esta secuencia es que lo que la conecta de forma ininterrumpida es el llanto de Annie. De esta forma, en unos pocos planos nos ha mostrado el dolor de la madre que ha perdido a su hija, a pesar de que probablemente han pasado días desde este momento hasta este otro. Y por supuesto, la música tiene también una función importante, ya que pese a ser un momento dramático, la composición lo convierte en algo inquietante y oscuro. La siguiente idea interesante de sonido tiene que ver también con la música, o mejor dicho, con una composición concreta. En los primeros momentos del film, Annie habla con Charlie en su habitación y en un momento determinado le dice que Charlie no lloraba cuando era un bebé. La madre está hablando del momento en el que la niña nació y ahí empieza a sonar esta composición. Como creo que ya os he dicho 1000 veces a lo largo del vídeo, Charlie debía ser la encarnación de Paimon, pero es una encarnación incompleta, así que no volveremos a escuchar esta composición musical hasta que Paimon renazca en Peter al final del film. Y el último detalle de sonido interesante es el ruido que hace Charlie a lo largo de toda la película y que sirve para marcar su presencia en diferentes momentos. And if she ever was mistaken, well, that was your opinion. Peter? Charlotte. Clytemnestra is driven.
incluso cuando adopta el cuerpo de Peter. En los próximos días iré subiendo análisis de escenas concretas que no he puesto aquí para que el vídeo no se haga demasiado largo. Puedes suscribirte para que YouTube te avise cuando lo suba. Déjame en los comentarios el emoji de una casita para que sepa que has llegado hasta este punto del vídeo. Si te ha gustado este vídeo, te dejo por aquí el análisis que hice de Midsommar, que fue la segunda película de Ari Aster. Este vídeo ha sido elegido por los patrons del canal. Si quieres hacerte Patreon, te dejo el link en la descripción. Yo soy Sebastián. Un saludo y hasta el próximo vídeo.